Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Por favor, abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Leeremos en esta mañana. Gracias al Ministerio de Alabanza por su esfuerzo, su empeño. Gloria a Dios. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Yo leo el 1, usted el 2, hasta terminar al 11. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todos juntos, esto manda y enseña. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en esta casa, tu casa, casa del Dios viviente, tu iglesia. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente. Es un milagro que estemos aquí. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poner atención a tu palabra y que la podamos obedecer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuidado con los apóstatas. Es el tema de hoy. Seguimos en la serie Lecciones Pastorales basado en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Y hoy hablaremos acerca de la apostasía. Este tema tuvo que haber estado en signos de interrogación, ¿verdad? Cuidado con los apóstatas, ¿verdad? Cuidado con apostasía. Analizaremos este párrafo del cual extraeremos 4 deberes de los cristianos hoy en día y que el apóstol Pablo recomendó a Timoteo. Número 1, hermanos, debemos estar listos para contrarrestar la apostasía. Debemos estar listos para contrarrestar la apostasía. No solo se trata de decir eso no está bien, sino que nosotros tenemos que estar listos para defender la fe, para contrarrestar la apostasía. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, Dios, dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos que vienen, en estos tiempos, en los tiempos después de que esto fue escrito, en esos postreros tiempos, en los siguientes tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus, con minúscula, refiriéndose a espíritus demoníacos, engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dejamos hasta ahí la lectura. Es decir, es bíblico, es real que van a haber enseñanzas demoníacas, enseñanzas que no están conforme a la palabra de Dios.
La otra vez que hablamos siempre en esta serie acerca de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de cuidarse de los que engañan, ¿verdad? De los falsos maestros. Yo le decía a usted que hoy la falsedad de la palabra de Dios, es decir, han alterado la palabra de Dios. La falsedad era tan grande que era para mí difícil definírsela en un solo mensaje. Y también ahora le digo, la apostasía ahora es tanta y tan sutil que realmente es difícil para mí decirle esta lista de cosas. Hoy está tan metida en la iglesia evangélica que nosotros es tan complejo poder sacar al Señor Jesucristo. Le dijeron, quita ya la cizaña. Y entonces el Señor Jesús dijo, no puedo quitar la cizaña, porque si arranco la cizaña en este momento, se va a venir también el buen fruto, la buena hierba. Entonces a veces en las iglesias no todo es malo, pero hay cosas que estamos haciendo que no son correctas. Y es la obligación de un pastor aprender a contrarrestar esas cosas que no están bien, que no son bíblicas. Comencemos por definir qué es apostasía. Apostasía, ¿qué es apostasía? En palabras bien sencillas, en palabras que todos entendamos, es abandonar la fe en Cristo. Es darle espalda a la fe en Cristo. Cuando usted le da la espalda a la fe en Cristo, eso se llama apostatar. Eso es apostatar en contra de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es apostasía? Es abandonar la fe en Cristo. Eso es una apostasía. Entonces, ¿quién es un apóstata? Entonces, ¿quién es un apóstata? Las personas que abandonan su fe en Cristo. La Biblia también le llama a este término dejar de perseverar, dejar de creer, alejarse del camino de Dios. Eso es un apóstata, eso es la apostasía. Y el apóstol Pablo en esta lección pastoral, en esta lección que le da al joven pastor, le dice, cuidado con los apóstatas. Dice el Espíritu Santo que van a haber apóstatas, cuídate de eso. Y en el versículo 3 en adelante, me parece 3 y 4, le dice un ejemplo de una apostasía y que es peligroso. Ahora, por supuesto, hermano, que es un problema grande que una persona deje de creer en Jesús, que una persona le dé la espalda a Jesucristo, que una persona le dé la espalda al Señor. Claro que es un gran problema y es terrible. Pero un problema más grande es que las personas que han apostatado contra Jesús contagien a otros y quieran atraerlos a estas apostasías. Eso es un problema mayor todavía. Por eso dice el Señor en su palabra que en los postreros tiempos las personas escucharán a otros espíritus, a espíritus demoníacos. Entonces, cuando usted escucha esas situaciones y se va detrás de esas situaciones, usted está apostatando la fe en Cristo. La Biblia dice que es el mismo Dios que anuncia esto. Ahora, tratemos de aterrizar esta situación. ¿Qué es apostatar? Bueno, por ejemplo, una persona que se enfoca más en la personalidad de alguien y no en Jesús y su palabra. Y hoy estamos llenos de eso. Hoy las personas se están fijando más en lo que tiene la personalidad de aquel individuo y no en lo que Jesús enseña, su palabra, la pureza de su palabra. Y somos una cultura evangélica muy dependiente de lo emotivo. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano, no es malo tener las emociones para Dios. Claro que no. Por supuesto que es lindo llorar, es lindo reír, es lindo divertirse, es lindo, las emociones son lindas enfocadas a Dios. Pero después de las emociones viene la convicción. Y nosotros tenemos una generación de evangélicos, cristianos, con muy poca convicción y mucha emoción. Entonces, ¿cuándo entra la apostasía? Cuando nuestras convicciones son débiles y nosotros vemos más la personalidad de alguien que la persona de Cristo. Otra forma de apostatar es cuando una persona se enfoca más en la tradición
y no en Jesús y su palabra. Eso es otro ejemplo. Hay templos que fueron el primer, digamos, supóngase, el primer templo de las asambleas de Dios, que ahí lo tienen, ahí lo quieren guardar como un museo, digamos. Entonces la gente llega a adorar más el templo que a Cristo. Eso es una apostasía. ¿Por qué? Porque usted le está dando la espalda a Jesús por el templo. Eso no es correcto. La gente se enfoca más en la tradición y no en Jesús y su palabra. Eso le pasó al pueblo judío con el arca del pacto también. Ellos llegaron a tener más fe en el arca del pacto que en el mismo Dios. Le dieron la espalda a Dios. Eso no es correcto. Otra forma de apostatar, una persona que centra su vida más en la comodidad que en Jesús y su palabra. Yo no digo que tengamos que estar incómodos, yo deseo que un día estemos más cómodos. Yo quiero poner aire acondicionado, quiero que el lugar sea más grande, quiero que los niños estén bien. Es necesario. Pero usted no tiene que enfocarse en esas cosas, usted tiene que enfocarse en aprender de la palabra de Dios. Aunque tenga calor, aunque se metan palomas aquí volando así. Usted tiene que enfocarse en la palabra de Dios. Hace poco llegó a mis manos un video y anda ya por las redes. Yo lo verifiqué si era real y es real. Y es de un movimiento islámico que ya vino aquí hasta Soyapango y me parece que hasta están fundando donde estaba la oración al Espíritu Santo de la iglesia Pare de Sufrir. Ahí están poniendo una mezquita y ahí anda el video y quiero que lo veamos y quiero que lo oigamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah, Dios, sean con todos ustedes. Allah, el creador del universo, nos ha honrado en pertenecer a la comunidad islámica hispanoamericana. Ahora trabajamos en la apertura y construcción de una séptima mezquita en Centroamérica. En este lugar, donde antes funcionaba una iglesia cristiana evangélica, ahora se adorará el nombre de Allah únicamente. El único, digno de alabanza, aquel que no tiene asociados, ni iguales, ni semejantes. La mezquita llevará el nombre del profeta Jesús, hijo de María. La paz de Dios esté con ellos. Ambos respetados, queridos y venerados en el Islam. En la inauguración de esta séptima mezquita, compartimos con nuestros hermanos en Soyapango la celebración de la fiesta del sacrificio de la fe de Abraham, donando carne a más de 1000 familias necesitadas. Nos complace llevar la palabra del Islam y las acciones de bien a todos los rincones de esta patria, tal como nos ordena nuestro Señor. Dios es lo más grande. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dios es lo más grande, no hay más Dios que Allah. Retrocédame por aquí, por favor. Aquí. Última mezquita. Más para atrás. Partimos con nuestros hermanos encerrados en el Más. Islam. Aquí. En la inauguración de esta séptima mezquita, no tiene asociados, ni iguales, ni semejantes. La mezquita llevará el nombre del Mire, profeta póngale pausa Jesús, ahí. hijo de María. El nombre de profeta Jesús. ¿Cómo le dijo? Profeta Jesús. Hijo de María. ¿Es profeta Jesús? Jesús es el Señor. Es Dios. Vale. Siga, por favor. La paz de Dios esté con ellos. Ambos respetados, queridos y venerados en el Islam. En la inauguración de esta séptima mezquita. Pausa. Va, mire. Aquí están los hermanitos en Cristo recibiendo la carne, ¿ves? Levante la mano quienes fueron. Enciende la luz, por favor. Esto me recuerda a la historia de Jacob y Esaú, que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, lo que me sorprende ahí, hermano, que
La hermana pues ahí queda en evidencia, ¿verdad? Porque usa mantelina. Pero ahí hay otros cristianos que están recibiendo la carne. Porque si nos vamos a las estadísticas, el 30% o 40% de este pueblo es evangélico. Y en esa multitud habían evangélicos recibiendo la carne. Ahora, yo puedo decirle a usted, este video fue subido por una persona que tiene un apellido parecido al del señor presidente. Y yo pues no puedo asegurar, ¿verdad?, que esto venga de la presidencia. Porque sería deshonesto, tendría yo que hacer una investigación profunda. Lo que sí le puedo asegurar que en esta semana el Ministerio de Cultura, a través de Twitter, promovió un conversatorio del Islam. No sé si fue en Santa Ana o fue en otro lugar. Lo promovió el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿está listo usted para estar firme delante del Señor y no apostatar? Porque la situación está difícil. Yo hermano, y otra vez, ¿verdad? Los cristianos somos sumisos, somos respetuosos de la ley y somos respetuosos del presidente y oramos por él. Pero disculpe, oiga, si una situación así es impuesta a nosotros, tenemos permiso de la palabra de Dios para rebelarnos en contra de algo como esto. El Estado salvadoreño es un Estado laico y cualquiera puede venir a poner iglesia aquí, cualquier religión. Pero usted tiene que aprender que Cristo es la verdad y que nosotros no podemos apostatar en contra del Señor. Y que no importa que usted tenga hambre, no importa que tenga un mes de no comer, por un plato por una bolsa de carne usted va a ir y de caballo. Carne de caballo. No, hermano, no lo sé. A ver si lo compraron en el Selecto. Disculpe, hermano. Bueno, pero esto es un ejemplo, hermano, de que uno tiene que contrarrestar la apostasía. Ahí, mira, bien grave, porque están poniéndolo engañoso, ¿verdad? Mezquita, Jesús, hijo de María, para que la gente diga, mira, Jesús, entrar. Ahí para tener contento al evangélico y tener contento al católico y que entren ahí a la mezquita. Eso está muy incorrecto. Eso no está bien. Pero usted está listo para contrarrestar eso. Porque dice el Espíritu de Dios que en los postreros tiempos vendrán ese tipo de cosas. Yo espero que aquí nadie haya hecho cola, hermano, ahí. Oiga. Y que sepamos distinguir y entender que estas son situaciones que se van a estar dando todavía más en este mundo al que vamos. Número 2. 4 deberes para evitar la apostasía. Número 2. Debemos tener cuidado de no caer en religiosidad. Debemos tener cuidado de no caer en religiosidad. Contrarrestar, no caer. Debemos tener cuidado de no caer en religiosidad. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjese, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Siga, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es un ejemplo de un reglamento que en los Efesios estaban poniendo y lo estaban haciendo como una religiosidad. Sin duda alguna la religiosidad nos puede llevar a la apostasía. Una persona que da más valor a los ritos que a la relación que debe tener con Jesús y su palabra está en peligro de tener una apostasía. ¿Qué es la religión? La religión es el intento del hombre de relacionarse con Dios a través de sus reglas. A través de sus reglas. Esa es la religión. Poner reglas y pensar que a través de esas reglas yo me voy a acercar a Dios. Pero Dios no quiere tener una religión con el hombre. Dios quiere tener una relación con el hombre a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros por eso no decimos que somos religiosos. Por eso el cristiano evangélico no debe decir, ¿y usted de qué religión es?
¿De la evangélica? Sí, soy de la religión evangélica. Usted tiene que decirle a la persona con mucho respeto, decirle, sí, por la forma en que habla el mundo, sí somos de la religión evangélica, pero nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Aquí, en el ejemplo específico que está dando el apóstol Pablo, estaban poniendo reglas por la comida. Y el problema de un reglamento dentro de una iglesia es cuando un reglamento, ese reglamento, usted piensa que por cumplir ese reglamento usted se va a ir al cielo, se va a salvar. Porque nosotros no somos salvos por reglamento, somos salvos por gracia. Entonces, ¿cuál es el problema de este reglamento? Es que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que estaban mandando a las personas como un mandamiento a que no se casaran de esta manera, que comieran esto y estos alimentos, y eso lo estaban haciendo un mandamiento, y eso estaba ocasionando que se alejaran del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted pone su fe en un rito, en lugar de poner su fe en Jesús, usted está apostatando en contra de Jesús. Como ya lo hemos dicho, hermano, deben de haber reglamentos en la iglesia que nos ayuden a la sana convivencia, como por ejemplo ser puntuales, el culto comienza a las 8, normas, no suene el celular porque ¿cómo se llama? Interrumpe a la otra persona, llevar a los niños hasta la cuna. Esas son normas de convivencia. Pero por ninguna de esas normas uno va al cielo. Uno va al cielo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. Por ejemplo, aquí en CCS nosotros tenemos la costumbre de leer la Biblia parados antes de la predicación. Es una costumbre, no es un reglamento. Pero si usted está enfermo de sus rodillas, no se puede parar, usted puede sentarse y nadie tendría que decirle a usted, anda en pecado, sea respetuoso con la palabra de Dios, no se va a ir al cielo. No, eso sería una herejía. Yo estoy diciendo algo que no es correcto. Entonces, hermano, déjeme darle dos ejemplos. Por ejemplo, el lavatorio de los pies. Hay iglesias que practican el lavatorio de los pies. Iglesias evangélicas que practican el lavatorio de los pies. Entonces, no es malo. O sea, no es malo que yo a Josué le diga, Josué, quiero lavarte los pies. No, pastor, no, ¿cómo no? Déjame hacerte eso. Y que Dios le hable a él a través de la humillación que yo pueda tener en la vida. ¿Me entiende? Una vez hicimos, ¿se acuerda? Nos lustramos los zapatos en una enseñanza de Juan. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted de eso? Por cierto, Josué pasó aquí a hacerlo conmigo. Ahora, era un ejemplo, era algo simbólico. Yo no puedo hacer de ese reglamento un reglamento religioso y decir que a través de eso vamos a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es el problema con las iglesias que lavan los pies? Que piensan que a través del lavatorio de los pies se van a salvar. Ahí está lo incorrecto. ¿Por qué es incorrecto, pastor? Porque están poniendo su fe en un rito y no en Cristo. Entonces eso es una apostasía, porque usted le está dando la espalda a Jesús por ese rito. Es un apóstata el que pone su fe en un rito y no en Cristo. Y además la enseñanza es una enseñanza herética, es una enseñanza que no es correcta. Se ve bonito, pero no está bien, no es correcto, es una apostasía. Por ejemplo, hay hermanos en Cristo que dicen, me han invitado a una iglesia mesiánica. Yo no tengo nada en contra de las iglesias mesiánicas, siempre y cuando predican a Jesús como Señor y Salvador. Pero ellos practican unos ritos judíos y a la gente eso le atrae. Y se sienten bien en esos ritos. Si usted se siente bien en esos ritos, esa persona que se ha ido está bien. Pero usted tiene que entender que ninguno de esos ritos lo salva a usted, porque a eso vino Cristo. Cristo vino a quebrantar todos esos ritos, el velo se rasgó para que todos tengamos acceso libre al trono de gracia que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo no voy a ganar más ni menos por irme de rodillas de aquí hasta Unicentro. ¿Me entiende? Claro que tengo que buscar de Dios, que tengo que corregir mi vida, que tengo que buscar del Señor, sembrar su palabra en mi vida, sembrar en el reino de Dios, cambiar mi forma de ser, porque si no lo hago me va a ir mal. Pero ninguna de esas cosas me llevan al cielo, que lo que me lleva al cielo es por su gracia a través del Señor Jesucristo. El 31 de diciembre de este año pasado, el último día del año pasado,
yo hice algo que va en contra de los reglamentos de las asambleas de Dios. Y lo hice porque escuché la voz de Dios. Los reglamentos de las asambleas de Dios es que para bautizarse las personas cumplan ciertos requisitos. También para tomar la Santa Cena cumplan ciertos requisitos. Y yo, hermano, entiendo el espíritu de esos reglamentos. Yo lo entiendo. Es ordenarnos, es no agarrar las cosas como changoneta, porque a veces la gente puede agarrar las cosas como changoneta, ¿verdad? Y no ponerle interés a la situación. Pero la realidad es que muchos de nuestros reglamentos no son bíblicos, son humanos. Pero que se han puesto los reglamentos para mejor orden, pues, ¿verdad? Entonces este año, hermano, la Santa Cena, que dice los reglamentos de las asambleas de Dios, que solo es para aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y han sido bautizados, y aquí lo repetimos y los cumplimos. El 31 de diciembre yo hablé del amor de Dios. Y cuando estaba preparando el mensaje, yo quiero decirle, hermano, que sentarme a preparar el mensaje me toma unas 4 o 5 horas a veces 3 horas. Pero para sentarme yo ya he venido pensando, buscando del Señor. Entonces, en esa búsqueda del Señor, el Señor me motivó a mí a que la Santa Cena del 31 de diciembre fuera abierta para todos. Porque mi amor es para todos. Entonces yo tuve un poquito de problemas para decidir por mi carnalidad, por mi testarudez, por mi religiosidad. Pero ese día lo abrimos a todos. Y algunos pasaron. Es decir, la mayoría pasó. Pero algunos yo lo vi allí todavía. Yo me acuerdo que un señor le decía a otro, sin pasar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más relacionados con la reglamentación que con la relación con Dios. Cuando uno pone su fe en los ritos más que en Cristo Jesús y su palabra, yo estoy dándole la espalda al Señor Jesús. ¿Está claro? Número 3, debemos de desechar todo lo que es caído de nuestra cultura. Debemos de desechar todo lo que es caído, debemos desechar todo lo que es caído de nuestra cultura. Le dice el apóstol Pablo, fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, al joven pastor. Lo está discipulando, le está explicando qué cosas no deben de estar en la iglesia. Le dice, desecha las fábulas profanas. Profano es herético, malo, incorrecto. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. La NBI lo traduce de esta manera, mire qué lindo. Dice, rechaza las leyendas profanas. La palabra profana no se quita, quiere decir que tiene que ponerle una atención a eso. Y otros mitos semejantes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De cosas culturales. Es como que yo aquí viniera a decir, Padre, reprendemos a la ciguanaba, Señor. ¿Entiende? Si ya sabemos que no existe. Entonces, que aquí estuviera esa doctrina de creer en esas leyendas. Entonces, lo que le está diciendo, lo que había pasado es que los efesios tenían historias, costumbres culturales, que se habían metido, se habían ingresado en la doctrina de la iglesia. Y le dice, eso tienes que rechazarlo, eso tienes que quitarlo, eso no puede ser. Eso no está bien. Hay cosas de la cultura que son lindas y que no son pecaminosas, pero son culturales. Por ejemplo, aquí en la iglesia, aquí en los latinos, los pentecostales, que eso es otra cultura también, ¿verdad? La cultura de los bautistas, la cultura de los hermanos reformados, la cultura de las iglesias pentecostales. Dentro de los pentecostales está la iglesia de Dios, los apóstoles y profetas. Tenemos cultura, hermano. Usted tiene que saber distinguir qué cosas no son bíblicas. Pero hablemos de nuestra cultura latina. Aquí el hermano que dirige las alabanzas dice, bueno, hermanos, vamos a cantar esta alabanza al Señor. Y desde que comienza la música comenzamos todo. Nosotros tenemos ritmo, los latinos, ¿verdad? Es raro el latino que no tiene ritmo, ¿verdad? Ese es, pues sí, Dios lo trajo de Rusia quizás, de algún lugar. Pero todos los latinos tenemos ritmo, ¿verdad?
¿Se ha fijado usted en eso? Dicen que el latino es el único que puede bailar cumbia sin música. Es el único, ¿eh? Pero usted vaya, bueno, aquí está mi hermano Carlos Valle, ¿verdad? Cómo él levanta el ánimo de las personas y todo. Pero hermano, él ha estado en otra cultura, por ejemplo, ha estado en España. Y si se va más arriba, Rusia, por más que él diga, hermanos, hagamos, no, porque es la cultura. ¿Entiende? Entonces hay cosas de la cultura que no son malas. Y hay cosas que son neutrales. Es decir, no afecta, pues. Pero hay cosas de nuestra cultura que sí son malas y que no pueden estar dentro de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia de Efesios se había metido eso. Entonces dice, recháceme eso quítelo de ahí. Entonces, ¿qué cosas de nuestra cultura podríamos nosotros rechazar? Fíjense que yo le voy a mencionar solo 4, hermanos, pero hay muchas cosas que son culturales. Por ejemplo, el ser impuntual. Eso es cultural nuestro. Pero eso está, hermano, eso lo tenemos en la sangre nosotros. Nosotros venimos así caminando, ay, las alabanzas están todavía tranquilas. ¿Me entiendes? O sea, esto está en nosotros. Eso tenemos que rechazarlo nosotros. Eso no está bien. Yo he oído hermanos, eso no me gusta, a mí siempre me ha caído mal. ¿Qué dice? Cante unas 2 alabanzas, hermano, en lo que viene la gente. ¿Qué es eso? Si uno no le canta para que venga la gente, uno le canta a Dios. Ora, hermano, en lo que viene la gente. Ve. Tenemos una cultura, fíjense, número 1, tenemos una cultura caudillista. ¿Y qué es eso, pastor? Caudillo. Nosotros seguimos creyendo que un hombre nos va a salvar. Nuestra cultura es así. Entonces, claro, cuando nosotros vemos a un pastor que viene así, él sí sabe. Pero si vemos a un pastor que sopla el pastel así, digo, no, pobrecito, lástima daba. ¿Me entiende? Porque nosotros estamos acostumbrados al caudillismo. Pensamos que nos va a salvar una persona. Y eso lo hemos traído a la iglesia. Y entonces por eso, cuando usted convoca ayuno y oración, 2 personas vienen. Pero si viene viene un pastor famoso al estadio, ahí sí se llena. Ahora, otra vez, y lo digo con sanidad, yo no digo que es malo ir al estadio a adorar al Señor, ni a oír una predicación linda. Yo no digo que eso sea malo. Pero cuando yo me muevo por la personalidad de un hombre, en vez de por la persona de Cristo, entonces estoy apostatando. Le estoy dando la espalda a Jesús. ¿Está claro lo que estamos hablando? ¿Sabe otra cosa de la cultura nuestra? Es que somos idólatras. Nosotros muchas veces, hermanos, le damos más valor a las cosas, le damos más valor a la persona, le damos más valor a objetos. Yo me recuerdo que un día fuimos a un lugar de campamentos, habíamos llevado a unos jóvenes del Liceo Cristiano a predicar ahí, y nos habían llegado a acompañar unos hermanos de una iglesia que hacían ahí encuentros, esos retiros que duraban como 3 días. Y cuando este muchacho llegó ahí, comenzó a llorar al ver el lugar. Yo como a las 2 semanas ya lo vi en el mundo. Entonces, él cuando vio el lugar del campamento sintió, se recordó de su encuentro y lloró, pero como al mes ya andaba en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención a él? El lugar del campamento le impactó, pero no Cristo. Usted tiene que entender, hermano, que uno a veces puede caer en la idolatría de personas o de cosas. Por ejemplo, hay veces, hermanos, somos idólatras de objetos y a veces pueden incluir objetos de Dios. Por ejemplo, hay Biblias, hermano, que usted las tiene así, mire, en el Salmo 91, ahí lo tiene usted. Oh, hermano, no. Yo no digo que la palabra es poderosa, pero ¿sabe cuándo es poderosa la palabra? Cuando la lee y la vive. Oiga, entonces no podemos ser idólatras. Y eso a veces lo hemos traído a la iglesia, hermano. Y eso no está bien. Mire otra cosa, que eso hay que desecharlo rápido.
Dos cosas más, somos una cultura un poco rebelde. Y entonces eso lo traemos a la iglesia también. También, hermanos, somos una cultura de victimización. Nosotros somos los más pobres, ¿verdad? Siempre tenemos necesidad. Somos pobres. Entonces viene alguien y nos dice, alején, alején, aquí están estas carnes, ahí vamos. Porque siempre decimos, somos pobres. Siempre decimos, ellos lo están vendiendo, no lo están regalando. Y uno hace cola. ¿Y qué está regalando? A saber, vos haces cola. Entonces, esa cultura la traemos a la iglesia. Y esa es la forma en cómo nos comunicamos con Dios y la forma en que nos relacionamos. Y eso afecta porque nos centramos en nuestras necesidades. Y cuando usted se centra en sus necesidades, no se está centrando en Dios. Y si usted no se centra en Dios, usted es un apóstata. Pero es verdad lo que le estoy diciendo. Porque si usted se centra en sus necesidades, va a venir cualquier hermano barbudo, alején, alején, con una sotana. Pues déme la carne, pues por favor. Mejor alején de nosotros, porque yo no quiero nada. Número 4. Entonces, estamos hablando, repasemos por favor, número 1, debemos estar listos para contrarrestar la apostasía. Palabra contrarrestar. 2, debemos tener cuidado de no caer en la religiosidad, porque Cristo vino a romper la religiosidad. Número 3, debemos desechar todo lo que es caído de nuestra cultura. Debemos desecharlo. Y número 4, hermano, debemos enfocarnos. Esta es la solución. Debemos enfocarnos en la piedad y poner siempre nuestra esperanza en Dios. Debemos enfocarnos en la piedad y poner siempre nuestra esperanza en Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, del 7, la segunda parte del 7 en adelante. Le dice el apóstol Pablo le deja claro lo que no debe de estar sucediendo. Lo advierte de la apostasía y le dice, esto no debe de estar sucediendo. Entonces, ¿qué hace? Ejercítate en la piedad. Eso le dice, ejercítate en la piedad. ¿Cuál es la solución para no caer en la apostasía? Ejercitarse en la fe, ejercitarse en la piedad. Y sigue, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aquí no está diciendo que no hagamos ejercicio, hermano. Esa sería una mala interpretación. Esto está hablando espiritualmente hablando. Está diciendo, para el espíritu, pues, para el cuerpo es provechoso, pero no para el espíritu. Pero el ejercicio de la piedad, para todo aprovecha. Pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, si usted se ejercita en la fe, le ayuda en el presente y le ayuda en el futuro. Siga, por favor. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Por esto mismo, ¿por qué? Por el ejercicio de la fe, trabajamos y sufrimos oprobio. Entonces, que esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Siga, por favor. Porque esperamos en el Dios viviente. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar el oprobio y el sufrimiento sin convertirme en un apóstata de Dios? Espero en Dios. Alején. Aquí le traigo esta carne. No, yo voy a esperar en el Señor. Yo no necesito carne. Yo espero en Dios. ¿Me explico? Siga, por favor. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y esto enseña. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, hermano, dos cosas rápidas. Escriba ahí. Primero vamos a contestar una pregunta. ¿Cómo se evita convertirnos en apóstatas? ¿Cómo se evita eso? Se evita, hermano, enfocándonos en lo puro, enfocándonos en lo correcto.
¿Cómo conoce usted algo falso? Cuando usted conoce lo verdadero. La única manera de conocer lo falso es conocer lo verdadero. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano de hoy? Es que no conoce lo verdadero. Entonces aparece cualquier señor con sotana y le dice esto, porque no conoce lo verdadero. Entonces, para usted reconocer lo falso, usted tiene que reconocer primero lo verdadero. Así debe de ser. Entonces el apóstol Pablo recomienda dos cosas. Ya la vio usted, ya estaban subrayadas. Número 1, ejercitarse en la piedad, que es lo mismo ejercitarse en la fe. Eso es como que, hermano, a usted le hace falta carne en la refrigeradora. Y entonces alguien le ofrece carne, como en esta ocasión. Entonces usted dice, no, discúlpeme, yo tengo fe que el Señor me va a proveer. Yo no necesito hacer alianzas con Satanás. Así le dijo a Abraham, al rey de Sodoma, nada te voy a agarrar a ti. Nada. Ni la cinta ni la correa de una sandalia. Nada te voy a agarrar a vos. Entonces uno tiene que tener fe, moverse por fe. Y la otra, dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor, en medio de una vida de sufrimientos, dificultades y demás, mantengan su esperanza en Dios. Es decir, uno debe de esperar en Dios, hermano. Usted ora, Señor, yo no tengo dinero, Señor. Señor amado, ayúdame, dame un trabajo. Y entonces usted va detrás de una persona y a la persona se le zafa la cartera. Y usted dice, aquí está la respuesta del Señor. No, vea que no. Usted tiene que agarrar la cartera y decir, Señor, aquí se le cayó la cartera, tome. Porque usted tiene que estar esperando en Dios. Usted espera en Dios. Usted no se apresura a pensar de que eso es la solución. Yo daba un ejemplo en la mañana y decía, yo he estado orando, pastor, porque Dios me dé una solución y hoy me han ofrecido un buen negocio con un polvito blanco, viera qué bonito es. ¿Y ahora cómo se vende? Claro que no es la respuesta de Dios. Entonces uno tiene que vivir en fe y seguir esperando en Dios. No puede uno convertirse en un apóstata y dejar de creer en Dios. El 31 de octubre de 1517, usted lo sabe, se celebra la Reforma Protestante. Lo he explicado bien esto, pero le hago un resumencito. La iglesia evangélica comenzó pura después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, resucitó. Pero en algún momento de la historia de la iglesia, un emperador romano dijo, no podemos contra ellos, unámosle, y unieron la iglesia con el Estado. O sea, instituyeron la iglesia católica universal y apostólica. Comenzó mal y se fue poniendo peor. Por el año 1300, 1400 comenzaron a haber albores de una revolución, de una reforma. Yo he explicado de Wycliffe, he explicado que en Suiza también se levantó otro hombre, en Inglaterra, pero sobre todo pasó en Alemania. Entonces, este movimiento, hermano, fue un movimiento del Espíritu de Dios. Comenzó a haber una reforma, una revolución. Y se reconoce como el punto clave el día que Martín Lutero, un sacerdote católico, que no quería salirse del catolicismo. Él quería que su iglesia cambiara. Él amaba a la iglesia. Él básicamente lo que hizo fue poner 95 tesis, 95 ideas para contrarrestar la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias era, yo pequé ayer, aquí le vendo esta indulgencia, ya está perdonado. Y de esa venta hicieron grandes edificaciones, había corrupción. Entonces Martín Lutero, habiendo leído la Biblia y llamado por el Espíritu Santo, puso 95 tesis clavadas en una iglesia que es la iglesia de Gutenberg. Ahí la clavó.
Eso marcó algo histórico. Él estaba solo contrarrestando las indulgencias. Pero la situación de la iglesia era más grave que solo eso. Entonces se levantó una revolución de Dios. Comenzaron a levantarse hombres por aquí, por allá, mujeres abandonaron su iglesia y comenzaron a fundar otras congregaciones muy parecidas a las católicas en aquellos tiempos. Pero entonces vieron el futuro. Eran hombres que leían la Biblia, eran hombres que vivían el evangelio. Dijeron, así como se ha perdido la iglesia hoy, se puede volver a perder. Entonces pongámonos de acuerdo. El Espíritu Santo los puso de acuerdo y llegaron a 5 conclusiones. 5 conclusiones, porque un día dijeron, un día los evangélicos, un día los cristianos, un día pueden tener los mismos problemas que hoy tenemos nosotros. Entonces lleguemos a 5 conclusiones. Y llegaron a 5 conclusiones extraordinarias que cualquiera que las vive hoy no se tiene por qué perder. No tendría por qué perderse. Y si nos perdemos es porque no leemos la Biblia. Y es lo que el apóstol Pablo trató de resumir en estos versículos. Ejercítate en la piedad, o sea, ejercítate en la fe y espera en Dios. Y estas 5 conclusiones históricamente se conocieron como las 5 solas. Y se las voy a recordar esta mañana para que usted comprenda, hermano, que no debemos de separarnos de Dios. No tenemos que darle la espalda a Jesús. Y que no importa cuán poderosa pueda parecer una persona, que le aparezca a usted con sotana, inteligente, si no ama al Señor, si le llama a Jesús el profeta, está equivocado. Y más le vale que se arrepienta. La primera sola es solo Cristo. No se mueva de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, pusieron solo a Cristo? Porque en aquellos tiempos adoraban a los papas, adoraban los ídolos, adoraban a los santos. La iglesia católica les enseñó a adorar a los santos. Entonces la gente ya no ponía su fe en Cristo, ponía su fe en otra cosa. Entonces dijeron, ¿qué hacemos para que los cristianos que vengan entiendan que solo a Cristo se debe adorar? Pongamos una sola conclusión: solo Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el único Jesús, el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios que está a la diestra del Padre y que un día va a venir y toda rodilla se doblará delante de Él. Solo Cristo, nadie más. Por eso es incorrecto poner nuestra fe en cualquier otra cosa o persona, porque solo Cristo. La segunda sola es solo la Biblia. Solo la Biblia, no hay otro libro. Pero lastimosamente los cristianos no leemos la Biblia. Cualquiera nos miente, cualquiera nos dice cosas, cualquiera nos gana un debate, porque no leemos la palabra de Dios. Qué ironía que tengamos tantas versiones de la Biblia hoy en día. En internet, la radio nos leen la Biblia, la Biblia en audio está y no la oímos, no la leemos. Entonces dijeron, ¿qué hacemos para que los cristianos no los vuelvan a engañar? Digámosles que solo la Biblia vale. Hoy hay muchas iglesias predicando grandes mensajes donde yo no les oigo mencionar la Biblia. Pero ahí estamos los cristianos, bonito todo, qué lindo. Pero puede ser bonito lo que estén diciendo, pero no es bíblico. Entonces es una charla positiva que tiene su lugar en un seminario, en una capacitación, pero no en un culto a Dios. La tercera sola a la que llegaron es solo gracia. Recordarle al pueblo que no es por comprar que uno no compra un milagro. En esta iglesia le hemos enseñado a diezmar, le hemos enseñado a ofrendar y le hemos enseñado a dar primicias. Pero toda la vida que hemos predicado de eso, toda la vida le he dicho yo que nosotros no compramos milagros. Que los milagros surgen por gracia de Dios. Que uno le da primicias a Dios, le da la ofrenda a Dios, le da el diezmo a Dios, porque a uno le conviene, no porque Dios lo necesite o porque Dios lo va a amar más a usted. Dios ya le ama a usted. Solo por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Y la cuarta sola a la que llegaron ellos es solo la fe. Solo por fe se acerca a Dios uno. No hay otra manera de acercarse al Señor.
no por sacrificio, porque dijo el Señor, ya no estoy, así las palabras claras son, estoy hastiado de sus sacrificios. Yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero, dice el Señor, es obediencia. Entonces uno se acerca a Dios solo por fe. Uno no se acerca a Dios por otra cosa más que a través de la fe. ¿Y la fe en quién, pastor? La fe en Jesucristo y en nadie más. No en Mahoma, no en Buda, no en nadie más, solo en Cristo Jesús. Y entonces estos hombres dijeron, ¿qué hacemos para aquellos que se quieren glorificar a sí mismos? Porque mirad, ¿cuál es el problema de estos papas? ¿Cuál ha sido el problema de estos sacerdotes, de estas grandes catedrales? Que ellos se robaron la gloria de Dios. Ese es un problema del hombre, dijeron ellos. Hay que decirles que solo de Dios la gloria. Hay que decirles a ellos, que a los cristianos que vienen, que van a venir en los siguientes años, que solo es de Dios la gloria. Entonces, hermano, cuando uno vive de esta manera, uno se aleja de la apostasía. Pero yo lastimosamente tengo que decirle que si hoy nos hicieran un examen el Espíritu Santo a nosotros, probablemente saldríamos muy mal. Porque nosotros hoy le hemos puesto la fe en otras cosas que no es Dios. Estamos oyendo otras cosas que no es la palabra de Dios. Y mucho cuidado con convertirse en un apóstata. Solo Cristo. Lo repetimos todos juntos, por favor, y oramos. Puede pasar el ministerio de alabanza, por favor. Contar 3, vamos a ir repitiendo uno por uno y lo va poniendo. 1, 2, 3. Solo Cristo. Siguiente. Solo la Biblia. Solo la gracia. Solo la fe. Solo la gloria es de Dios. Solo de Dios la gloria. Solo de Dios la gloria. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Invita a Jesús a su corazón, haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.